Muy bien, muy buenas tardes con todos. Yo quiero empezar esta ponencia haciendo una pregunta reflexiva. ¿Quién de los presentes, quién de los profesionales, de los médicos que se encuentran hoy en día acá, no ha tenido una experiencia de una falla en tratamiento con algún paciente? O quizás siguiendo alguna de las guías clínicas que se tiene a nivel mundial, que se sigue de manera nacional, pues han tenido que hacer cambios en el tratamiento de alguno de sus pacientes. Yo creo que sí, por lo menos alguna vez en toda la actividad profesional que tiene. Entonces, una de las disciplinas muy interesante y quizás muy innovadora y de tiempos recientes es la desarrollada por la farmacogenética. Hoy en día voy a hablarles un poco acerca del fundamento de la farmacogenética y algunas aplicaciones en algunas enfermedades prevalentes a nivel nacional, a nivel mundial, pero sobre todo voy a enfocarme en cómo estamos empezando en el Perú a poder desarrollar estos tipos de proyectos de investigación relacionados con esta actividad. Muy bien. Toda esta información que a lo largo de las exposiciones hemos podido escuchar, pues, y justamente más relacionada a este día en relación a lo que es la genómica, no podemos comenzarla sin poder decir algún tipo de información o recordar este gran hito dentro de la genómica, que es la publicación del primer borrador del genoma humano, en el año 2003. Y no fue hasta el año anterior, o sea, hasta el año pasado, que pudimos tener la información de la publicación completa del borrador del genoma humano. Fue una noticia, pues, básicamente muy importante, en la cual permitió sacar todas las conclusiones faltantes acerca de las bases nucleotídicas que podíamos tener o que podíamos relacionar frente a algunas condiciones en la parte de salud humana. Este proyecto humano proviene de una información interesante relacionada a lo que es la revolución en la investigación biológica. Anteriormente, pues básicamente los proyectos de investigación estaban mucho más relacionados al estudio, por ejemplo, a nivel celular, a nivel bioquímico u otros tipos de estudios. En otras líneas, este tipo de revolución en la investigación permitió cambiar un poco lo que es el concepto o el camino al cual iba dirigido la medicina clínica. Hoy en día podemos decir que en distintos países del mundo y también en nuestro país, en algunos lugares, probablemente en lugares o en entidades privadas, se está utilizando ya muy frecuentemente la medicina molecular. Y también en algunos lugares se toma en cuenta cuáles son las características farmacogenéticas de los pacientes que vienen a visitarnos o que van a visitar a la parte clínica para poder iniciar un tratamiento. Entonces, este tipo de información permite que la farmacogenómica sea un nacimiento o que pueda haber sido creado a partir de la identificación de genes implicados en algunas enfermedades y en la respuesta a medicamentos. Y gracias al estudio de una enfermedad que es de gran importancia y es una de las más prevalentes a nivel mundial, como el cáncer, el estudio de estos tipos de regiones a nivel de la secuencia de ADN ha permitido la identificación de nuevos blancos moleculares en este tratamiento. Es así que en el proyecto Genoma Humano, pues básicamente se toma en cuenta como un hito importante antes de la generación del conocimiento. Específicamente tenemos hitos importantes que hacen que cambien nuestro concepto y quizás en la práctica clínica la utilización de algunas herramientas para el diagnóstico o el tratamiento. Entonces, por ejemplo, existió una era preantibiótica y una era postantibiótica, pues que generó mucho conocimiento ya hace algún tiempo. De la misma manera, este proyecto Genoma Humano identificó o pudo hacer esta línea, pudo trazar la línea entre la era pregenómica y la era postgenómica, que pues ya tenemos alrededor de unos 20 años en esta era, y el desarrollo de las tecnologías para poder examinar esta información ha sido cada vez más importante. Como se dijo anteriormente en las dos ponencias anteriores, la variabilidad del genoma hace que las guías, o muy probablemente las guías clínicas que nosotros hoy día podemos utilizar para el tratamiento de un paciente en distintos tipos de enfermedades,
no necesariamente se cumplen un 100% con nuestra población. Es decir, nosotros probablemente, posteriormente se va a hablar un poco más acerca de las características genéticas de nuestra población, pues tenemos características genéticas propias de nuestra comunidad que hacen que nos podamos diferenciar de otras poblaciones a nivel mundial. Y si esas características que nosotros vamos analizando, identificando, propias de nuestra población, justamente caen en regiones que codifican o que pertenecen a genes que codifican a enzimas metabolizadoras a fármacos en el órgano hepático, pues básicamente vamos a obtener una diferencia. Entonces, la variabilidad del genoma se basa principalmente, el tipo de variación más frecuente es el polimorfismo de nucleótido simple, o los SNPs, que comúnmente ya lo hemos escuchado durante estos años. Nosotros tenemos en el genoma humano alrededor de 2.25 por 10 a la 6 SNPs validados, pero no necesariamente todos estos SNPs están relacionados a alguna característica del genoma. Existe la identificación de algunos polimorfismos que podrían estar inmersos dentro de las regiones génicas. Entonces, como se dijo anteriormente, la identificación de polimorfismos es sumamente importante porque podemos encontrar esta variación relacionada a condiciones en la presentación de una enfermedad, como nosotros podemos observar en la pantalla. Y estas condiciones o esta variabilidad genética hace que podamos estar predispuestos a poder padecer una enfermedad. Pero no es hasta que las condiciones ambientales o el estilo de vida pueda generar las condiciones ideales para que se pueda desarrollar una enfermedad como tal y el tipo de gravedad. Recabando la información anterior del doctor Poterico, se pudo decir que hay la identificación de una gran cantidad de polimorfismos a nivel de todo el genoma y que estos polimorfismos que nosotros vamos identificando en la práctica, quizás los que estamos más inmersos en la parte del análisis de laboratorio o bioinformática, es sumamente interesante. ¿Por qué? Porque empezar a poder hacer la identificación de cada uno de los polimorfismos, ir sectorizando, identificando cuáles son los polimorfismos ideales relacionados a una condición, en este caso farmacogenómica, pues va a dar muy buenos resultados. En este caso podemos observar que algunos polimorfismos podrían ya estar muy validados para poder estar asociados a condiciones patogénicas frente al desarrollo de una enfermedad y quizás otros todavía o aún no tengan la evidencia necesaria para poder estar relacionada a esa condición. Pero eso no quiere decir que estos polimorfismos no nos sirvan. Es más, estos polimorfismos son sumamente importantes porque podrían estar asociados a otra condición, si bien no al diagnóstico, podrían estar asociados al tratamiento. Entonces es así que el estudio de los genes y las características que podemos tener dentro de ellos podrían estar asociados al metabolismo de los distintos tipos de droga. Nosotros debemos recordar que existen algunas causas genéticas de la variabilidad en respuestas a los fármacos. No necesariamente, o no es del todo, que nuestra respuesta frente a los fármacos dependa de las características solamente del fármaco, sino también las características genéticas de cada uno de manera individual va a tener una gran importancia. Entonces, la combinación entre la heterogeneidad genética de la enfermedad, es decir, cómo puede presentarse esta enfermedad en el paciente, y la heterogeneidad genética propiamente del paciente, pues van a generar las causas genéticas de la variabilidad. Por ejemplo, si nosotros damos el mismo fármaco a unas dosis similares a un paciente y vamos haciendo el seguimiento al paciente, cómo es que va respondiendo a este tratamiento, pues podemos tener efectos diferentes. Y estos efectos diferentes pueden estar relacionados a que los genes o las características genéticas pues, de cada uno de los pacientes no sea igual, haya algunas variaciones. Hay algunos factores que condicionan la respuesta a fármaco y como les dije anteriormente, no solo es las propiedades del fármaco, sino también las características genéticas de la población. Es decir, ahora ya no analizamos a los pacientes como un grupo poblacional para poder dar un tratamiento. Estamos yendo en el camino al cual vamos a analizar a cada paciente de manera individual para poder asegurar el éxito del tratamiento.
Si bien la tasa de éxito de tratamiento de los distintos tipos de enfermedades más prevalentes en el Perú es alta, y como por ejemplo la enfermedad de la tuberculosis, que tiene una alta prevalencia, es alrededor del 95-96%, y es dentro de las más altas a nivel mundial, aún existe pacientes pues, que no están conformando ese porcentaje, y en la cual debemos tratar de hacer el análisis de cada uno de ellos. Entonces, la farmacogenómica podemos resumirla como la disciplina científica que estudia la asociación entre las variantes genéticas del individuo y la respuesta a los tratamientos a través de los fármacos. Es decir, también podemos conocerla como la genética aplicada a la optimización de la terapia farmacológica. Nosotros conocemos ya desde hace un tiempo el modelo farmacológico tradicional, en el cual se hace la elección del fármaco en función del diagnóstico, ¿sí?, de cada uno de los pacientes, del diagnóstico de la enfermedad. ¿Para qué? Para poder dar una dosis estandarizada. Sin embargo, el modelo farmacogenómico, del cual estamos hablando hoy en día, el seleccionado ya no es la droga, sino el seleccionado es el paciente. Y ese paciente va a ser seleccionado en función de su perfil genético para determinar una droga o un fármaco y una dosis necesaria. Para poder hacer estos tipos de estudios y para poder tener la información necesaria de cada uno de los pacientes y optimizar el tratamiento, pues obviamente necesitamos un procedimiento llamado genotipificación. Es decir, vamos a identificar las variables que están asociadas a este tipo de respuesta a los fármacos. Y en un escenario ideal, todos los pacientes deberían pasar por una genotipificación antes de hacer un tratamiento. ¿Ok? Esta genotipificación, gracias a la prescripción médica, va a permitir que podamos escoger la droga correcta y la dosis correcta. ¿Para qué? Para poder determinar la eficacia máxima y obviamente la toxicidad mínima en el tratamiento de un paciente. Si bien la falla del tratamiento no es solo que el paciente no se cura, sino también que puede tener algunos efectos adversos, como por ejemplo la hepatotoxicidad, que es uno de los efectos adversos más prevalentes en los distintos tipos de tratamiento. La farmacogenómica está focalizada a identificar variantes de los genes y obviamente que están involucrados en enzimas o proteínas que no solamente metabolizan a nuestro fármaco o a nuestro profármaco, sino que también hay variables en genes que sirven de medios de transporte o medios receptores de blancos para la actividad de la droga. Y seguramente ustedes se están preguntando, ¿y por qué existen dos disciplinas? O yo he escuchado la farmacogenética, pero también he escuchado la farmacogenómica. ¿Ok? Entonces, nosotros podemos entender a la farmacogenética como el análisis de un gen, ¿sí?, la identificación de una variable para poder generar el resultado o el correcto tratamiento a un paciente. Pero si nosotros vamos más allá con el desarrollo de las tecnologías habladas anteriormente, con el desarrollo de las herramientas NGS, pues la farmacogenómica ha obtenido una gran importancia hoy en día, donde se pueden analizar no solamente un gen o una región génica, sino muchos genes a la vez, ¿ok? Y poder identificar una gran cantidad de variables relacionadas obviamente a la terapia farmacológica. Pero ¿cómo nosotros o cómo los estudios de investigación determinan qué variable o qué polimorfismo está o no está asociada a una respuesta determinada a un tratamiento? Existe un estudio llamado la estrategia GWAS, un estudio GWAS, estudio genómico, en el cual sigue un diseño de tipo caso-control, un diseño epidemiológico de tipo caso-control, en el cual, por ejemplo, tenemos dos grupos. Un grupo que son los controles, podemos decir los que tienen buena respuesta al tratamiento, luego de haber hecho una terapia determinada, pero tenemos, por ejemplo, otro grupo que son los casos, que tienen una mala respuesta al tratamiento. Entonces, ¿qué es lo que hace este tipo de estrategia? Hace un secuenciamiento, puede ser de genoma total, de genoma total y en algunos casos del exoma clínico, para poder determinar cuáles son los polimorfismos que se presentan en un grupo y que no se presentan en otro grupo. ¿Para qué? Para poder determinar los polimorfismos candidatos asociados a la mala respuesta al tratamiento. Entonces, esta estrategia GWAS permite identificar los genes asociados con la causa de la variabilidad al tratamiento.
Ahora, y ustedes dirán, ¿cómo empezamos a escoger los polimorfismos justamente y que podrían estar validados y podrían estar insertados en las guías clínicas farmacológicas a nivel mundial? Pues existe una pirámide farmacogenómica, que es la que ustedes están observando en la pantalla. Entonces, esa pirámide farmacogenómica se lee desde abajo hacia arriba, en la cual pues empezamos, obviamente como cualquier tipo de estudio genómico, en la identificación total de los polimorfismos. Posteriormente vamos a hacer una identificación pues, determinada de cada uno de los polimorfismos dependiendo en la ubicación en la que se encuentre. Por ejemplo, si se encuentran en los exones o se encuentran en las regiones intrónicas, es decir, que codifican para una función o no. Posteriormente podemos identificar justamente estas variables que se encuentran en las regiones exónicas y ver si esta variación va a producir o no un cambio en el aminoácido, es decir, si son mutaciones sinónimas o mutaciones no sinónimas. ¿Okay? Y posteriormente se hace pruebas de laboratorio, como por ejemplo ver análisis en células o cultivo celular, para poder llegar a la identificación del polimorfismo de nucleótido simple que en realidad podría modificar el desenlace clínico. Este camino, que propiamente en esta pirámide farmacogenómica es de tipo de procedimientos, tipo metodológico, pues tiene un camino mucho más largo, ¿no? Para que se pueda validar una dosis y un fármaco determinado, pues deben estar involucrados diferentes tipos de diseño de estudio, empezando por los diseños de estudio pues, más sencillos en la identificación de los polimorfismos y luego pudiendo hacer, pues terminando con ensayos clínicos de diferentes tipos de fase clínica. Y obviamente para poder hacer la validación, no solo en una población, sino en poblaciones, en diferentes poblaciones. Entonces es así que estos tipos de estudio farmacogenómicos han empezado de esa manera, como les he mencionado anteriormente, y existen ya consorcios internacionales que están dedicados a facilitar el uso de pruebas farmacogenéticas para la atención de pacientes, como por ejemplo el CPIC, en el cual tiene una base de datos que es el PharmGKB, en el cual se encuentran todas las variables que tienen una implicancia y una determinación de variabilidad o variación en el tratamiento o variación clínica del tratamiento del paciente. Así también, no solamente existe esa entidad, sino también hay entidades europeas y hay entidades latinoamericanas que basados en la identificación de polimorfismos propios de cada una de las poblaciones han podido desarrollar sus propias guías clínicas o sus propias guías farmacogenómicas, basados en las características genéticas de nuestra población. Ahora, ¿cómo podemos nosotros tratar de interpretar toda esta información que es un poco densa, análisis de variables, asociaciones con algunas condiciones, y poder llevarlo a la práctica clínica? Entonces, cuando se administra la misma dosis de un fármaco a cada persona, puede responder de manera diferente. Pero ¿cómo puede responder? ¿Sí? ¿Cómo puede responder de manera diferente? Teniendo un efecto terapéutico, algún grupo, teniendo una reacción adversa o pudiendo ser fracaso terapéutico. ¿Y cómo nosotros podemos asociar pues, la dosis que se le da a un paciente frente a este tipo de condición, a este tipo de efecto? Pues básicamente analizando la concentración plasmática, que es el segundo paso luego en el procedimiento de instalación de este tratamiento farmacogenómico para poder utilizarse una dosis determinada en una población determinada. Entonces, existen polimorfismos que están asociados a fenotipos en el tipo de respuesta de tratamiento, ¿sí?, frente a una enfermedad. Podemos encontrar en diferentes tipos de enfermedades o tratamientos distintos tipos de fenotipos, es decir, cómo se ve el paciente frente a las condiciones genéticas que él carga. Pueden haber pobres metabolizadores, pueden haber metabolizadores intermedios, pueden haber metabolizadores rápidos o también metabolizadores ultra rápidos dentro de una misma población. Es decir, la persona con la cual ustedes están sentadas no necesariamente va a responder de la misma manera frente a un tratamiento. Y pues, ¿cómo se asocian estas condiciones frente a la característica genética? Por ejemplo, los pobres metabolizadores
tiene la característica genética de presentar dos alelos nulos o que no tienen una actividad enzimática. Por ejemplo, los metabolizadores intermedios tienen la deleción de uno de los alelos. Los metabolizadores rápidos, ¿sí?, tienen los dos alelos wild type o los dos alelos silvestres, y los alelos ultra rápidos podrían presentar duplicaciones justamente de esa región alélica. Este es un poquito más básico. Entonces, ¿cuál sería la solución, ¿sí?, cuando un paciente es, entre comillas, diagnosticado con un tipo de metabolismo determinado? Si un paciente tiene un metabolizador o es un pobre metabolizador, pues se tendría que bajar, o lo más recomendable es bajar la dosis del fármaco. ¿Para qué? Para optimizar el tratamiento y poder tener la menor chance de desarrollar reacciones adversas a nivel hepático. Por ejemplo, si tenemos metabolizadores intermedios, también se recomienda bajar la dosis. Si tenemos metabolizadores rápidos o extensos, son dosis normales según los estándares de las guías clínicas. Y si tenemos metabolizadores ultra rápidos, podemos utilizar altas dosis. ¿Por qué? Porque el paciente, al tener un alto metabolismo, muy probablemente excreta muy rápidamente justamente los principios activos de nuestro fármaco. Bien. En esta segunda parte quiero conversarles un poco acerca de las aplicaciones de la farmacogenómica a la práctica clínica. Y vamos a empezar por algunas enfermedades que podrían estar asociadas y que ya hay estudios epidemiológicos y farmacogenómicos que han hecho o han podido identificar la variabilidad genética dentro de los pacientes en una población. Entonces, por ejemplo, si hablamos de farmacogenómica aplicado a tratamiento psiquiátrico, pues una de las enzimas pues, más estudiadas, básicamente en todos los tipos de tratamiento, es el citocromo P, que participa en la mayoría de tipos de metabolismo a nivel de farmacológico. Y en especial para el tratamiento de depresión, el CYP2D6, ¿sí?, participa en el metabolismo de los antidepresivos, pues que básicamente podrían estarse utilizando. El CYP2D6 es uno de los más importantes predictores de más de 100 alelos en diferentes tipos de fármacos, y en la cual nosotros podemos encontrar deleciones y podemos encontrar duplicaciones. Existe un estudio en una población determinada en la cual ha podido identificar cuál sería el porcentaje de dosis adecuado dependiendo del tipo de metabolismo que tiene cada uno de los pacientes. Dependiendo si tiene un pobre metabolismo, un intermedio, uno con mayor velocidad o uno ultra rápido. Entonces, como nosotros podemos observar, existe diferenciación en el tipo de tratamiento para esta enfermedad. Por ejemplo, en farmacogenómica y cáncer, de una manera rápida, nosotros podemos analizar, ¿sí?, el uso de esta droga que por gran tiempo se ha utilizado, que es el tamoxifeno, ¿sí?, también tiene una relación, pues, básicamente con las características genéticas de este gen y su variabilidad, que es el CYP2D6. Y en la cual también podemos observar, pues, básicamente que el tiempo de relapso de la enfermedad, ¿sí?, es diferenciado, ¿sí?, en un análisis de vida, de supervivencia, para teniendo en cuenta el tipo de metabolismo de cada uno de los pacientes. También podemos hablar un poco acerca de farmacogenómica de agregantes, en el que, por ejemplo, utilizando una droga llamada la clopidogrel, se han encontrado diferentes tipos de mutaciones o variaciones que podrían estar asociadas a un relapso o a una nueva presentación de la enfermedad. Así también, si nosotros podemos revisar un poco acerca de lo que es farmacogenómica y anticoagulantes orales, el CYP2C9 también podría estar asociado al tipo de metabolismo frente a una determinada droga, ¿sí? Como ustedes pueden observar, podemos ver, ¿sí?, el tipo de metabolismo presentado en CYP2C6 y en otra región génica en la cual es preocupante los porcentajes elevados de alguna población que podría tener
por ejemplo, metabolizadores lentos a una enfermedad, a un tratamiento. Pero, ¿qué nosotros podemos conversar o podemos referir acerca de lo que estamos haciendo nosotros en Perú iniciando este tipo de investigación y lo que hacemos desde el laboratorio? Nosotros podemos hablar acerca de una enfermedad de alta prevalencia que es la tuberculosis y que aproximadamente un 4% de la población tiene falla al tratamiento, ¿sí? Y mucha de esta falla al tratamiento, por alguna investigación que hemos realizado, está asociada a las características genéticas que tiene la población y que no necesariamente siguen los estándares o las características genéticas de otras poblaciones, ni propiamente de Latinoamérica. Entonces, dos de los fármacos principales dentro del tratamiento antituberculoso es la rifampicina y la isoniazida. Entonces, nosotros lo que hemos tratado de poder investigar es cómo se da la respuesta farmacológica a la isoniazida, que mediante algunos antecedentes bibliográficos se ha determinado como una de las principales causas para la producción de efectos adversos en el tratamiento de tuberculosis. Y nosotros podemos observar, básicamente en la presentación, cómo es que se da la ruta metabólica de los fármacos, por ejemplo, de la isoniazida, y la participación de diferentes tipos de enzimas, como son la N-acetiltransferasa 2, el citocromo P12E1 y finalmente la glutatión S-transferasa como una enzima excretora. Si nosotros logramos identificar las variables y las características de la población blanco que hemos analizado y podemos decir cuál es el tipo de metabolismo, pues estamos sembrando el primer hito dentro de nuestra población para decir cuál sería la expectativa de un mejoramiento en el tratamiento justamente de las poblaciones con diagnóstico de tuberculosis. Entonces, se generó un proyecto de investigación en la población limeña, identificando diferentes tipos de pacientes de centros de salud diversos de la población, en la cual sí se trató de poder hacer, se recabó toda la información clínica, la información dentro del tratamiento y obviamente la parte genética, la identificación de las variables mediante la molécula del ADN. Y lo que se obtuvo son resultados importantes. Justamente para tratar de resumirles estos resultados, encontramos que existía dentro de la población limeña, que alrededor tiene un 95% de prevalencia de la presencia de tuberculosis, por lo menos la tuberculosis sensible, pues existía casi un 50%, 50 y 50 de metabolizadores rápidos y metabolizadores lentos para la isoniazida. Otro dato que nosotros encontramos interesante es en el cual para la respuesta, analizando un gen que es el AADAC, que participa en la ruta metabólica de la rifampicina, encontramos dentro de nuestra población, que era por pacientes con tratamiento de tuberculosis pansensible, encontramos que tenían una prevalencia de casi un 80% de metabolizadores rápidos y que probablemente las personas que quizás están un poco más involucradas en lo que es tuberculosis, podría estar asociada al incremento o al poco incremento de multidrogoresistencia y justamente a rifampicina en nuestra población. Entonces, es un buen camino el tratar de poder asociar este tipo de disciplina, tratamiento farmacogenético, con la identificación de las características genéticas del microorganismo. Otra de las características importantes es cómo nosotros nos comportamos en comparación con otras poblaciones. Por ejemplo, como ustedes pueden observar en la tabla, ¿sí? El Perú pues, tiene diferentes tipos de prevalencias a nivel de alelos de la enzima NAT2 y que podríamos compararlo con algunas poblaciones vecinas, como por ejemplo la brasilera, la mexicana y la española. Algunos de los datos que hemos encontrado es que a pesar de que estamos geográficamente un poco más lejanos, tenemos una cierta asociación o parentesco con la población española, obviamente de los datos que están publicados. Luego de poder hacer un primer screening del estudio, de poder saber cuáles son las prevalencias de los genotipos asociados al tratamiento antituberculoso, este es el primer hito o el primer paso que podemos dar en un proyecto de investigación farmacogenómico,
ya nosotros tenemos la capacidad de poder asociar las características genéticas de los pacientes con algunas características que se pueden dar dentro del tratamiento. Como por ejemplo, si hacemos seguimiento al paciente, podemos ver que aproximadamente en los 2 primeros meses del tratamiento farmacológico de tuberculosis, podría haber la presencia de hepatotoxicidad por incremento pues, de algunas enzimas. Entonces, si tratamos de asociarlo, hemos encontrado algún tipo de relación entre algunas variables, algunas variaciones dentro del gen NAT2, N-acetiltransferasa 2, que hacen predispuesto justamente a nuestra población para poder presentar algún tipo de hepatotoxicidad. Y también hemos realizado otro estudio en el que ya analizamos pues, otra enzima que es la glutatión S-transferasa y una combinación de todas las enzimas que participan en la ruta metabólica, donde hemos encontrado que una combinación entre genotipos rápidos N-acetiltransferasa 2 y de lesiones de glutatión S-transferasa predispone a mayor probabilidad de poder desarrollar hepatotoxicidad en nuestra población. Finalmente, me gustaría comentar las ventajas de la farmacogenética. Pues como ustedes pueden ver, la farmacogenética o la farmacogenómica no está muy distante a nuestra realidad. Y si nosotros empezamos a, por lo menos, tener colaboraciones con la parte clínica para poder analizar distintos tipos de enfermedades o tratamientos, pues vamos a obtener data a nivel poblacional nuestra, pues, del Perú. Algunas de las ventajas de la farmacogenética es que nos permite la toma de decisiones médicas informadas y adaptadas, obviamente, a la biología del paciente. El aumento de la probabilidad de tener mejores resultados, mayor eficacia, menor toxicidad, porque tratamos de ajustar la dosis de los pacientes. Y las políticas sanitarias permiten la prevención de efectos adversos y a largo plazo, una mayor cantidad, podemos, pues, básicamente tener ahorro en la cantidad de subvención que se puede dar a un tratamiento a uno de los pacientes en un tratamiento complejo. Pero también podemos tener algunas limitaciones dentro de la farmacogenómica. Algunas de las limitaciones es que muchos de los profesionales de la salud, ¿sí?, no tenemos una formación pregenómica y es un poco difícil poder dar ese paso o atreverse a dar ese paso para poder integrar toda esta información avasalladora, que ustedes ven que es enorme, para poder involucrarla dentro de nuestro tratamiento. Hay una falta de conocimiento para interpretación de resultados farmacogenómicos y conductas a tomar. Pocos laboratorios tienen capacidad de análisis, por ejemplo, farmacogenómicos, pero no quiere decir que laboratorios básicos de biología molecular no puedan iniciar estudios de farmacogenómica o farmacogenética. No solo se hace farmacogenética o farmacogenómica con tecnologías NGS o secuenciamiento. Cuando ya podemos validar mediante por lo menos una población estas variaciones que podrían estar presentes dentro de nuestra población, pues existen algunas herramientas de biología molecular como son la RFLP, el PCR alelo específico, el High Resolution Multi con un PCR tiempo real, que me parece que los laboratorios básicos de biología molecular hoy ya tienen la capacidad para poder determinar esto. Entonces, es una realidad, no lo deberíamos ver como algo muy futuro. Y el paciente, bueno, una siguiente limitación podría decirse que el paciente no tiene los alcances a los estudios por la falta de indicación médica probable y los recursos para poder desarrollarlo. Muy bien, muchas gracias.